Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí para presentar este cardio-TV titulado La complejidad post-síndrome coronario agudo del paciente mayor. Debo agradecer a Sanofi, la verdad, su patrocinio, porque es un tema muy interesante que teníamos ganas de tratar. Y además tengo la suerte de estar acompañada de dos excelentes ponentes, expertos, amigos, que además todo el mundo va a conocer, que son el doctor Alberto Cordero, que es cardiólogo y hemodinamista del Hospital San Juan de Alicante, además una persona muy activa en la Sociedad Valenciana de Cardiología. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y al doctor Albert Ariza, que lo tengo muy ocupado últimamente, no le dejo tranquilo, que es el jefe de la unidad coronaria del Hospital Universitario de Belviche, aparte de expresidente de la sección, una persona muy, muy activa también en la sección. Buenas tardes, Albert. Hola, ¿qué tal? Empezaremos con el doctor Cordero, que nos contará, nos hablará de la insuficiencia cardíaca post-síndrome coronario agudo. La verdad es que sabemos que la insuficiencia cardíaca post-TIAM es una complicación muy frecuente y además los pacientes más mayores, pues conforme aumenta la edad, aumenta la prevalencia de los infartos, estos pacientes consultan más tarde, tienen síntomas más atípicos. Entonces, queríamos preguntarte, que tú tienes mucha experiencia en este tema, ¿qué implica esta complicación? ¿Qué repercusiones tiene sobre el pronóstico? Y un poco tu visión y tu experiencia en este aspecto. Pues bueno, realmente, como sabéis bien, la cardiopatía isquémica es la primera causa de insuficiencia cardíaca y al mismo tiempo los pacientes con síndrome coronario agudo son las dos causas más frecuentes de ingreso. Al fin y al cabo, el caballo de batalla para los cardiólogos, la insuficiencia cardíaca y el síndrome coronario agudo, pero tenemos pocas publicaciones o pocos datos que nos relacionen a ambas entidades. Por eso esto ha sido realmente en los últimos años nuestro campo de trabajo más intenso en el proyecto que tenemos en común entre el Hospital de San Juan y el Clínico Universitario de Santiago, y tenemos varias publicaciones al respecto tratando de hacer este lazo común entre el síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardíaca, que sabemos que aparece después, como hay tantísima evidencia de la relación entre ambas entidades. Y uno de los primeros aspectos que analizamos es qué es el peso que tiene la insuficiencia cardíaca en la propia fase del síndrome coronario agudo, porque sabemos que la mayoría de los enfermos tienen un KILIP 1 y tienen función normal, pero un pequeño porcentaje de enfermos sí que desarrollan grados más avanzados de insuficiencia cardíaca ya en la fase hospitalaria, y eso es el factor de riesgo más importante para tener insuficiencia cardíaca después del alta. Y al mismo tiempo la fracción de eyección, pero como veis en la primera diapositiva, realmente el hecho de tener insuficiencia cardíaca es lo que más determina la insuficiencia cardíaca posinfarto. Tanto si tienes fracción de eyección conservada como intermedia o deprimida, como veis en el cuadradito de abajo a la izquierda, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, da igual la fracción de eyección, son los que tienen más riesgo de tener insuficiencia cardíaca posinfarto. Y sin embargo, para la mortalidad, pues sí que tiene un peso muy importante, tanto la disfunción ventricular como la insuficiencia cardíaca. Entonces, avanzando un poco más en estos aspectos, es lo que acabamos de publicar, que está disponible desde hace pocos días ya online, que es qué pasa con los pacientes, la mayoría de los enfermos, que son los que no tienen ni insuficiencia cardíaca ni disfunción ventricular, que al fin y al cabo son la mayoría de nuestros enfermos. Pues en esto lo que hemos analizado y lo que hemos encontrado es que el riesgo de tener insuficiencia cardíaca es mucho más alto que el de fallecer. Centramos muchas de nuestras intervenciones y medicamentos en función de que reducen la mortalidad, pero realmente estos pacientes tienen muy poca mortalidad, y como veis en el resto de las gráficas, realmente los pacientes jóvenes que no tienen insuficiencia cardíaca ni disfunción, su pronóstico es muy bueno, pero aún así su riesgo de insuficiencia cardíaca es más alto que el de mortalidad. Y como veis en la parte de abajo a la derecha, los pacientes de más de 75 años, realmente su riesgo de tener insuficiencia cardíaca es muchísimo más alto que el de mortalidad. Ambas entidades aparecen de forma muy importante y sabemos que la mortalidad de los pacientes de más de 75 años es muy alta, pero como veis, la línea azul, los pacientes tienen mucho más riesgo de tener insuficiencia cardíaca, y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de priorizar las estrategias tanto de revascularización como el tratamiento médico, que es lo que sale en la parte de abajo a la izquierda, en el que veis que el tratamiento médico óptimo lo que más reduce es la insuficiencia cardíaca posinfarto. O sea que no, en la fase aguda del síndrome coronario agudo lo que hacemos es muy importante en la aparición de insuficiencia cardíaca en todos nuestros enfermos, y podemos estratificar ya en el propio síndrome coronario agudo cuál es el riesgo de que los pacientes no reingresen, que sabemos que es el caballo de batalla al fin y al cabo en el día a día, que los pacientes presenten insuficiencia cardíaca, pero como veis aparecen a partir de los 2 años, 2-3 años. Muchos estudios nos centramos en qué pasa en el primer año, en los 6 primeros meses,
pero gracias a tener seguimientos más largos, y creo que esto es uno de los méritos de nuestra base de datos, como veis, a partir de los 3 años es cuando aparece la insuficiencia cardíaca y, como hemos tratado de demostrar, pues la insuficiencia cardíaca es mucho más importante o más frecuente que la mortalidad. Y por último, pues analizamos, que esta es la tercera diapositiva que os quería mostrar, uno de los primeros puntos que analizamos es ver si podíamos predecir con alguna variable más con un multivariante con esta escala, que creo que es una escala que es muy útil. Son variables clínicas que tenemos disponibles todos los clínicos en la fase hospitalaria, y como veis, cuando los pacientes tienen más factores de riesgo, o cuando tienen un score por encima de 15, más del 50% de insuficiencia cardíaca en los 5 primeros años posinfarto. O sea que realmente estos son los pacientes que tienen mucho riesgo de tener insuficiencia cardíaca, en los que tenemos que centrarnos en hacer un tratamiento muy óptimo y seguir muy de cerca, y probablemente son los enfermos que no tenemos que dar de alta de forma muy precoz o no seguir nunca, y los que tenemos que hacer un seguimiento mucho más intenso. Y como veis, la edad es una constante en todos los estudios que hemos hecho hasta el momento, en que es uno de los principales predictores de insuficiencia cardíaca, y por esto creo que como los pacientes hemos conseguido que tengan una mortalidad mucho más baja en la fase hospitalaria, damos de alta a muchos pacientes con una edad más avanzada que sobreviven al infarto, y como hemos tratado de mostrar, la insuficiencia cardíaca postinfarto es realmente una de sus principales amenazas y es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, Alberto, si tuvieras que decir 3 mensajes clave muy prácticos y muy rápidos de todo lo que has publicado y has estudiado al respecto, ¿qué nos presentarías o nos dirías? Bueno, yo creo que hay que tener muy en cuenta en la fase aguda del síndrome coronario agudo cuál es el riesgo real de muerte, por supuesto, pero también tener en cuenta que en algunos pacientes, en algunos colectivos, el riesgo de muerte realmente es muy bajo, pero la insuficiencia cardíaca no es tan bajo como hemos tratado de mostrar, y que esto hay que tenerlo en cuenta en la fase hospitalaria y durante el seguimiento. En los pacientes mayores que no tienen ni insuficiencia cardíaca ni disfunción ventricular, que los damos a lo mejor de, bueno, esto no tiene mucha importancia, realmente su riesgo real es tener insuficiencia cardíaca, y cuando los pacientes reingresan por insuficiencia cardíaca ya sabemos que el pronóstico es claramente peor. Y en todos nuestros análisis, coincidiendo con la mayoría de los estudios, realmente hacer un buen tratamiento de síndrome coronario agudo, que incluye la revascularización, idealmente revascularización completa, y utilizar el tratamiento médico óptimo, que incluye fármacos tan sencillos como son los SIECA, los betabloqueantes, dosis altas de estatinas y antiagregación, preferentemente doble antiagregación. Eso se asocia a mucho menos riesgo de insuficiencia cardíaca, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta en todos los enfermos, especialmente los pacientes ancianos, que son los que tienen más riesgo de reingresar. Pues muchas gracias, Alberto. Espero que les sirva a los oyentes. Ahora pasamos con el doctor Ariza, que nos va a hablar de complicaciones hemorrágicas post síndrome coronario agudo. La verdad es que, Albert, tú eres un experto en este tema. Yo, desde que te conocí, he visto que gran parte de tu trabajo de investigación en los últimos años ha estado centrado en esto. Y entonces queríamos preguntarte que nos explicaras cuáles son los factores predictores de que un paciente mayor que con infarto pues tenga un más riesgo de sangrado. Bueno, la verdad es que cuando se han analizado esto en varios registros, las variables más identificadas con el sangrado posalta, que yo creo que es con el que más pues nos estamos centrando en los últimos 3-4 años, las variables que predicen este tipo de sangrado después de un síndrome coronario agudo por encima de los 75 años no son especialmente diferentes a las de los pacientes jóvenes. En este sentido, pues son los predictores más conocidos, evidentemente la edad, pero también algunas comorbilidades, especialmente pues la vasculopatía, la diabetes, pero sobre todo la insuficiencia renal, la anemia y la hemorragia previa, ¿no? Entonces hay varios trabajos, he puesto aquí algunas de las escalas más conocidas o más recomendadas, en las cuales, como veis, pues comparten predictores. Y yo, si tuviera que señalar 3 o 4 como clínicamente más relevantes, diría que la hemorragia previa, que la vasculopatía, la anemia y la insuficiencia renal. Entonces, lo que sí se ha visto en los estudios que han analizado específicamente el riesgo hemorrágico en el anciano, pues que la contribución de la edad es menor, fundamentalmente porque, como son series de ancianos, hay menos variabilidad en este factor, y estadísticamente eso juega un papel, pero el resto de variables contribuyen de una forma similar. Y sí que es cierto que la capacidad predictiva de las escalas es algo peor, pero globalmente yo creo que hay que decir que son más o menos el mismo tipo de variables. Y otra cosa que también nosotros nos preguntamos ya hace algunos años, con la sección, como sabes, el registro longevo, era si
la información derivada de la valoración geriátrica nos podía ayudar a predecir las hemorragias en el anciano, que es un estudio que se publicó en Trombosis y Hemóstasis en 2018. Y ahí lo que vimos es que realmente el único componente de la valoración geriátrica que ayudaba a predecir las hemorragias era el grado de comorbilidad. En ese caso lo medimos con el índice de Charlson y en cambio pues ni la fragilidad, ni la discapacidad, ni el estado cognitivo o ese tipo de información pues parecía contribuir significativamente. Por lo cual yo diría, las principales comorbilidades predicen igualmente la hemorragia en el anciano, pues anemia, insuficiencia renal, sangrado previo, neoplasias o vasculopatía, y que quizás la única variable de la valoración geriátrica que nos ayuda en este sentido es la carga de comorbilidades. Muy bien. Y otra pregunta que queríamos hacerte es que, claro, todos sabemos que con la edad aumenta el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. Entonces, ¿cómo deberíamos valorar este riesgo trombótico y hemorrágico residual? Y eso, ¿cómo enfocarlo a la hora de elegir los mejores tratamientos y optimizar los tratamientos post-infarto en el paciente mayor? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Realmente, cuando escogemos el manejo antitrombótico, pues lo hacemos para intentar reducir eventos trombóticos sin aumentar mucho las hemorragias. El problema que tenemos es que las escalas de riesgo trombótico pues comparten muchos predictores. Aquí vemos el trabajo del grupo de Matawashi en algo más de 4.000 pacientes, en el cual pues vemos que hay predictores que se comparten como la diabetes, la edad, antecedentes de infarto. Y eso hace, en otros trabajos también lo hemos visto, que los pacientes que tienen valores elevados de escalas de riesgo trombótico e isquémico, pues también tienen un porcentaje elevado de riesgo, del riesgo contrario, del riesgo pues, isquémico y hemorrágico. En este trabajo de nuestro grupo también vemos que los valores elevados de la escala Grace pues, se correlacionaban con valores elevados de la escala Cushing. Y por lo tanto, a la hora de seleccionar la estrategia antitrombótica tenemos un problema. Hay algunos predictores que son un poco más selectivos. Yo diría que para el riesgo hemorrágico quizás las variables que más se asocian de forma selectiva serían la anemia, el sangrado previo, el cáncer o el bajo peso. Y para el riesgo de eventos isquémicos después de un síndrome coronario agudo, quizás yo me centraría especialmente en las variables relacionadas con la complejidad geográfica y el resultado del intervencionismo, que muchas veces se asocian mucho más con eventos isquémicos y menos con los eventos hemorrágicos, porque, pues como hemos visto, hay muchos factores predictores que son compartidos y dificultan la predicción selectiva. Por último, Albert, sabemos que en los pacientes que tienen alto riesgo hemorrágico el antiagregante de elección sería el clopidogrel. Queríamos preguntarte si ha habido alguna evidencia reciente con este fármaco publicada que nos pudieras comentar. Este es un tema que a mí me interesa mucho, sobre todo porque los pacientes de alto riesgo, tanto isquémico como hemorrágico, están muy excluidos de todos los ensayos clínicos y es un tipo de enfoque muy valiente porque son reclutamientos difíciles y muchas veces son estudios que son muy laboriosos. En abril se ha publicado en Lancet un artículo en relación con el estudio Popular Age, que es un ensayo clínico aleatorizado en más de 1.000 pacientes de más de 70 años y que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Aleatorizados a clopidogrel a la alta versus ticagrelor o prasugrel. Hay que decir que casi todos iban con ticagrelor y con seguimiento más o menos al año. Y el evento primario de este estudio fue la incidencia de hemorragias plato, mayores o menores. Y como eventos secundarios escogieron un evento combinado de beneficio clínico neto, en el que se incluían pues, eventos de tipo isquémico. Globalmente fue muerte global, infarto ictus y sangrado plato mayor o menor. Entonces, cuando analizamos la población de este estudio, pues es bastante similar a la que estamos atendiendo, una edad media de alrededor de 77 años, con una prevalencia de insuficiencia renal entre el 35 y el 40%, y además de forma, yo creo que interesante, pues un manejo bastante invasivo, 90% cateterismo, también mucha vía radial y alrededor de 2/3 de los pacientes tenían enfermedad coronaria multivaso. Es decir, que son un poco los pacientes que hasta hace poco tiempo nadie había aleatorizado en ningún estudio. Y este estudio sí que es verdad que el objetivo y el diseño es ambicioso y valiente,
tiene alguna limitación relevante. Yo creo que una de las importantes es que se cambió el criterio de inclusión cuando llevaban algo más de 30 pacientes, se bajó el umbral de edad de 75 a 70 años y hubo alguna modificación más de los criterios de inclusión, pero quizás la limitación, pues yo creo que es importante comentarla, suspensión prematura del tratamiento, pues hasta 47% de los pacientes en el grupo de ticagrelor, pues la mitad prácticamente, en su mayoría por eventos hemorrágicos, y el 22% en el grupo de clopidogrel. Aún así, el evento primario de hemorragias, pues veis aquí en esta gráfica que fue significativamente inferior, con una P de 0.018, fue inferior en el grupo de pacientes tratados con clopidogrel, lo cual es lógico y también lo vemos en la práctica clínica diaria, de manera pues que evidentemente los pacientes ancianos con síndrome coronario agudo tratados con clopidogrel tienen una menor incidencia de sangrado al año. Y pues ya intentando preguntarse sobre el beneficio clínico neto, incluyendo también los eventos isquémicos, pues se aprecia que no hay diferencias significativas, en el sentido de pues, que había una incidencia similar del evento combinado de eventos isquémicos y hemorrágicos, alcanzando significación estadística para no inferioridad, como veis aquí en esta gráfica. Por lo tanto, pues me parece que el clopidogrel es una alternativa interesante y probablemente de elección en el anciano con síndrome coronario agudo y que pueda tener un alto riesgo tanto isquémico como hemorrágico. Bueno, y para terminar, yo quería poner una diapositiva que, como podéis observar en la propia diapositiva, hay escenarios donde pues, el clopidogrel sería el fármaco claramente de elección en el paciente mayor, como puede ser el paciente que está anticoagulado o el paciente que tiene alto riesgo hemorrágico. Y, por último, quería recordar la importancia de la marca. A diferencia de, o sea, a igualdad de precio, realmente la marca, prescribir una marca, nos asegura una mayor eficacia, una mayor seguridad y un mejor proceso de fabricación y de confianza en los componentes del fármaco. Y esto realmente, pues hay bastante evidencia en estudios que lo respalda. Por lo tanto, si tenemos que poner clopidogrel, pues os animaría a poner la marca Plavix a igualdad de precio. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad.